Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. A quien he podido saludar en estos primeros minutos, les he comentado que yo aquí soy un iniciado. De hecho, el tema de los acabadores lo descubrí por casualidad. Yo estaba haciendo una investigación sobre hechizos y brujería en la Murcia medieval y de repente encontré un pequeño legajo en donde a su parte el historiador Juan Blázquez y posteriormente Torres Fontes hablaban de diferentes finales en lo que es el juicio de Inquisición, y pues encontramos de todo. Encontramos azotados, relajados, y había una persona, Fulgencio Sevilla, que aparecía como acabador, pero no como ejecutado, o sea, no como final del proceso de la Inquisición, del juicio, sino formando parte del Santo Oficio, y eso me llamó la atención. Tuve la suerte de poder hablar de este tema con Antonino González Blanco, que es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Murcia, y también por casualidades de la vida, que yo sigo pensando que las casualidades son cada vez menos casualidades. Antonino me puso en contacto con unos escritos, con unos textos que él y Jesús Callejo realizaron pues, hace ya bastante tiempo, sobre eutanasia infantil en la zona rural del Valle de Guadalentín, en el entorno del campo de Lorca. Y remontándose a los años 40 del siglo XX, se pudo rastrear más o menos hasta el siglo XIX, finales del XVIII, estas personas que misteriosamente entraban en las casas, y que cuando esas personas entraban en las casas, la enfermedad desaparecía. Pues ahí comienza mi pasión por este oficio, en donde lo que os voy a mostrar esta tarde es solo el principio. Muy posiblemente, cuando volvamos a hablar y charlar de ese tema dentro a lo mejor de 2 años, de 3 años, las conclusiones a las que hoy he llegado hayan evolucionado, puesto que este oficio sigo estudiándolo, sigo investigándolo al día de hoy. De hecho, en un tiempo, espero no muy lejano, poder sacar una monografía precisamente sobre este oficio. Y esta tarde, pues quiero poneros en el mismo punto de partida desde que yo me encontré hasta más o menos el que yo me encuentro actualmente. Lo primero que quiero es desmitificar eso, que seguro que si buscáis la palabra acabador o acabadora con el segmento historia, os va a salir esa imagen de las primeras. Esa imagen es errónea, esa imagen es un fake, esa imagen no es real. No es real en cuanto a en cuanto a la maza, no en tanto en cuanto a la vestimenta. Para empezar por un principio, los acabadores serían algo así como las personas que acaban con la vida de una persona que esté agonizando. Vamos a empezar por lo que no es, ¿vale? Al principio, en el siglo XIX, voy a girarme para acá, si no me voy a romper la cabeza. Desde el siglo XVI, al menos en el Reino de Murcia, se encuentran protegidos desde el propio Santo Oficio, desde la propia Iglesia. Se ha podido documentar, en cierta manera, que estaban auspiciados dentro de los diferentes apartados de los oficios que tenía la propia Inquisición, desde porteadores, desde abogados, desde fiscales, desde médicos, desde carceleros, acabadores incluso. En ocasiones el reo, cuando
estaba sometido a, llegado a la fase de la tortura en muchas ocasiones, esa persona acababa relativamente mal. Y en las ocasiones que se encontraba reconociendo el pecado por el que estaba siendo juzgado, la Inquisición en ese sentido le daba una buena muerte y llamaba al propio acabador. Os estoy hablando siempre de la zona del Reino de Murcia, que nos metemos incluso entre la zona de Elche y Alicante y Almería. Son personas con dones especiales otorgados por la divinidad. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que un acabador debe de demostrar que la gracia de Dios está con él y que además tiene que tener una serie de características las cuales le ayuden en su quehacer diario desde el punto de vista del acabador. Debe de poder contactar con el más allá, ahora os explicaré por qué. Debe de tener un contacto directo con la Virgen María, con Jesucristo, y debe de conocer también las principales plantas, vamos a llamarlas medicinales, para poder terminar el rito del acabador de una manera digna e indolora, que también esta parte es muy importante. Se suponía que eran personas que estaban entre el cielo y el infierno. Esto es bastante interesante porque al estar constantemente acabando con la vida de personas, al fin y al cabo, tenían que estar a bien con Dios, pero muy de cerca, muy seguidos de cerca por esos ángeles del infierno. A fin de cuentas, acababan con la vida de sus semejantes. En cierta manera, por ese motivo, estaban muy en relación con la Iglesia, porque incluso la propia Iglesia en ocasiones tenía que darles una especie de bulas papales para poder matar sin que cuando ellos falleciesen no fuese su alma al infierno, puesto que están haciendo un servicio vital, un servicio tanto a la sociedad como, en este caso, a la divinidad. Esto antes os lo he mencionado y es muy interesante. Dice que son expertos conocedores de conjuros y hechizos. En muchas ocasiones parten de la propia experiencia de las brujas, en donde esos conjuros y hechizos lo único que lo van a usar es para una parte concreta del momento antes de acabar con la vida de la persona. Luego os relataré un poquito todo ese proceso y entenderéis dónde viene la parte de esos conjuros y esos hechizos. Por supuesto, eran perfectos conocedores del cuerpo humano. ¿Y por qué digo esto? Porque, a fin de cuentas, van a acabar con la vida de esa persona, sea niño, niña, hombre, mujer, anciano o anciana, de un certero golpe. No podía ser ni de dos, ni de tres, de uno solo. Y además, en la base de la nuca. Tenían que conocer perfectamente el lugar donde asestar el golpe mortal con esa maza, no la que habéis visto, sino una más pequeñita, y que esa persona deje de sufrir. Vuelvo a incidir en esa idea que va a ser la clave para entender este oficio. No debe de sufrir más esa persona. ¿Qué no son? Pues no son curanderos y tampoco son salutadores. Es decir, ellos no tienen por qué sanar, aunque en alguna ocasión sí que el mismo acabador puede ser sanador. En el caso de Fulgencio Sevilla en el siglo XVII en Cartagena, en la zona del Albujón, conocemos que era ambas cosas, era salutador, era sanador y era también acabador, pero no tenía por qué, eran dos figuras totalmente distintas. Por supuesto no son médicos, no se dedican a eso y en muchas ocasiones los acabadores lo encontramos con oficios que para nada tienen que ver con la medicina. Por ejemplo, albañiles, fruteros, cosas así.
Tampoco son animeros ni auroros. Estos oficios que os estoy mostrando son muy antiguos. Los auroros, por ejemplo, están a punto de extinguirse. No sé si alguno de vosotros conoce alguna cofradía. En Alhama de Murcia creo que queda alguna cofradía de auroros. En el campo de Cartagena, en Pozo Estrecho, hay actualmente otra cofradía de auroros. Y recordemos solamente que son las personas, son las cofrades que se encargan de, mediante unos cánticos, rezar para las almas de la familia a la que se están realizando esos rezos, esos cánticos, esas oraciones, con la idea de que si hay alguien en el purgatorio, en el más allá, pase directamente o salga de ese purgatorio y entre ya en el supuesto paraíso. No lo vais a leer muy bien, pero aquí tenéis la diferencia entre salutador y auroros. Totalmente lo que más interesante, para que centrarnos un poquito, sería que son personas solitarias, son personas del mundo terrenal y que en cierta manera pueden llegar a controlar ciertos medios, como el agua o el fuego. Ahora me voy a explicar un poco mejor sobre esto. Os he traído el caso de la zona de Levante, del Ayuntamiento de Algemesí, en 1578. Habla en la vía de Alcira, dice: 3 ducados que por nuestro acuerdo y mandato diste y pagaste o lo habisteis de pagar y dar a Martín Sáez de Otanza, saludador, que por nuestro acuerdo y mandato vino a esta villa para que saludase a las gentes y ganados de ella, porque habían andado en esta villa ciertos perros rabiosos y ganados, y para quitar sospecha inconveniente que a Debiézate sucedieran, se mandó traer y se le dieron por los días que estuvo en esta villa el trabajo que recibió en ella los dichos 3 ducados. Aquí es un caso claro en donde el salutador, el sanador, es acabador, ¿vale? Insisto, esa sería la única figura que podían tener en conexión. Y vamos a empezar a desgranar lo que es casos reales, casos con nombres y apellidos, como es el de Juana la Macha. Juana la Macha, en la ciudad de Cartagena, os pongo ahí su fecha de nacimiento, 1847-1942, ella decía que le faltaban 100 meses para el centenar de años, y su caso es cuanto menos interesante, porque, como os he dicho antes, los acabadores no tenían por qué tener grandes oficios. Ella nació en una familia muy humilde, en una pedanía de Cartagena, en Molino de Alfagones, y ella era recovera. Ella vendía gallinas y huevos por las casas. Y el apelativo de Macha se le otorgó cuando era todavía muy joven, cuando se enfrentó a un toro que se había escapado de un redil y que iba en dirección al propio pueblo. Ella se enfrentó al toro y lo aturdió de tal manera que ganó tiempo para que los adultos pudiesen cogerlo. Bueno, pues a partir de entonces esta mujer era conocida como Juana la Macha. Y nació, y esto es algo también muy característico de los acabadores, nació un Jueves Santo. Tenía lunares en forma de cruz y una llaga en el paladar también en forma de cruz. No repite el patrón de los acabadores de los siglos XVII o XVIII, que ahora os comentaré, pero sí la parte final. Conocemos su caso porque, como recovera, tenía que acceder a la Casa de Misericordia de la ciudad de Cartagena. Nos situamos finales del XIX, principio del siglo XX. Y en esos momentos, pues en la ciudad había tuberculosis, había malaria, había cólera, incluso llegó a haber la eclosión cuando eclosionó la gripe española, allá por 1920, que es cuando llegó a la ciudad. Pues muchos de los pequeños, muchas de las personas que estaban en esa Casa de Misericordia pues estaban prácticamente agonizando y a punto de morir. Ella lo que hacía era aprovechar ese comercio de huevos que tenía que llevar para allá,
para preparar una especie de olla en donde con litros y litros y litros de leche y una docena de huevos para cada niño generaba una especie de mejunje que el niño enfermo tenía que estar tomando. Eso tenía que tomarlo prácticamente como una toma cada 3-4 veces al día. Y en un momento determinado, cuando ese niño ya entra en la última fase, que saben que está a punto de morir, ella se presentaba en su habitación, rezaba a la Virgen María, le colocaba una bolsa de tierra en los pies al niño y se quedaba con el niño hasta que éste fallecía. La ingesta de ese batido, vamos a llamarlo así, lo que producía a estos pequeños era unos aumentos en la glucosa en sangre brutales, hasta el punto de que si alguno de esos críos era diabético, fallecía, y quien no lo era, prácticamente le producía unas enfermedades tanto renales como de páncreas alucinantes, de tal manera que al final acababa falleciendo. Pero antes de fallecer, un último trago de ese batido caliente para tranquilizarlo y para que se quedase durmiendo, y de esa manera irse de este mundo sin apenas dolor o sin dolor. Este es el caso de Juana la Macha. Esa es la casa de misericordia que os comentaba. Y pegamos un salto hacia atrás, pegamos un salto hacia la zona del Valle de Guadalentín, hacia la zona de Lorca. Y la imagen que os presento es la imagen de Dorotea la Bruja. Es una bruja muy conocida en la ciudad de Lorca, y como acabadora recibió el encargo de ayudar a una persona que vivía en Almería. Se desplaza a Almería y hace su trabajo. Su otro trabajo, por decirlo de alguna manera, era verdulera. El Santo Oficio de Almería la acusa de brujería y la mantiene encarcelada creo que recordar, en el entorno de las instalaciones en Cabo de Gata. Cuando van a cogerla para, darle a hacerle su auto de fe, su cuerpo había desaparecido y nadie supo de él nunca más. Lo curioso es que ella apareció días después, semanas después, en la casa del corregidor de Lorca. No se había transmutado ni nada por el estilo. La Inquisición de Lorca, el Santo Oficio de Lorca, había llevado un equipo, entre comillas, para rescatar a Dorotea la Bruja, porque trabajaba para el Santo Oficio del Reino de Murcia. Para que entendamos el oficio como tal, como el que se nos ha transmitido de manera genérica en los siglos XVI, XVII y XVIII, el oficio de acabador se debe de usar siempre como una única y última opción. Voy a poneros un ejemplo que es el más llamativo. Cuando una familia tiene unos pequeños, normalmente se les mete miedo con el hombre del saco, con el sacamantecas, con el tío Saín, con animales o seres del inframundo, que si sales de casa o si te aventuras a irte hacia los bosques, pues vas a encontrarte con ellos. Y por lo tanto, entre comillas, los niños suelen hacer caso. Pero hay ocasiones en las que no. Y cuando se aventuran más allá del territorio controlado por un pueblo o una ciudad, ese niño, esa niña, se puede encontrar precisamente o bien con el sacamantecas, el tío Saín, el hombre del saco, como queráis llamarlo, y entonces no vuelve, o con animales como puede ser un perro o un lobo. Si ese perro o ese lobo lo muerde y le transmite la rabia, mismo caso por ejemplo que os he leído de Algemesí, la familia, cuando el niño regresa a casa o cuando lo localizan, tienen dos opciones: o dejar que la naturaleza siga su curso y esperar a que fallezca de rabia porque no tenía cura, insisto, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX,
no tenía cura la rabia, y morir de rabia es, aparte de escuchar gritos insoportables de esa criatura, ver los espasmos, ver la espuma por la boca, etcétera, etcétera, o bien llamar al acabador de turno. Partiendo de que tuvieses la suerte de que o en tu ciudad o en tu territorio hubiese algún acabador, o que el acabador estuviese rondando por esa zona. Si no, tenías que esperar a 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año, a que una de estas personas pasase por tu ciudad y entonces poder solicitar sus servicios. Para acceder a eso, insisto, primero tiene que ser la última opción. Antes de eso, se tiene que haber intentado sanar a esa criatura o a esa persona hasta las últimas consecuencias. Segundo, el acabador como tal tiene que mostrar en una especie de pruebas de selección que la divinidad está con él. Había una en concreto que era la de un solo golpe apagar un fuego, por ejemplo, hecho con ciprés. Eso era uno de los ritos que, si no se apagaba ese fuego, no se podía acceder a la casa para continuar haciendo el rito. Había que esperar otro momento, había que esperar a otro día. Digamos que si cuando el acabador bebía agua, el fuego ya llameante, y escupía agua, ese fuego no se apagaba a la primera, eso significaba que Dios o la Virgen María no querían que ese alma comenzase el viaje hacia el otro lado. Una vez pasadas esas pruebas y, digamos, certificando la gracia divina en ellos y la, entre comillas, bula papal, es decir, te dejo que mates, que puedas matar a tus semejantes, siempre bajo el denominador de la acabación, pues se tiene que buscar a esta persona. Pongo ahí 3 ejemplos para poder llamar al acabador, como son: la persona está agonizando, la enfermedad es incurable, lo que hoy llamaríamos como eutanasia, que los acabadores no hacen eutanasia, que la enfermedad sea incurable, o que, como os he dicho y he relatado con el caso de un niño, el accidente sea prácticamente mortal, incurable también. Lo que os acabo de comentar del fuego, y también muy interesante el hecho que también antes os he apuntado, de que podían estar entre el cielo y el infierno, contactar con el otro lado, con el más allá. Se presuponía que ellos tenían que llamar a las almas de los difuntos ya de esa generación, de esa familia, porque en nada uno de ellos va a ir hacia allá. Otra cosa será cuando recen a la Virgen María para que ella proteja en ese tránsito, desde que el alma deja el cuerpo hasta que se encuentra con los suyos, ese camino, la protección se la encomienda a la Virgen María. Lo que es el hábito que estáis viendo, eso sí es original, iban con ese vestido enlutado, o ese traje enlutado, si eran hombres. Aquí no es que haya más mujeres que hombres, ¿vale? Aunque yo los casos que os estoy tratando, a ella os he contado 2 de chicas y un chico, sino más bien las personas que, por X circunstancias en su vida, tengan que enfrentarse a realizar el rito de la acabación. Un acabador formaba a otro. No se pasaba de padres a hijos, por ejemplo, al menos, insisto, en el Reino de Murcia. Lo acabo de comentar. Esto ya también lo os he comentado, simplemente os llamo a la colación de una recreación en la parte superior de la diapositiva de los compañeros de Cuarto Milenio, y abajo una fotografía de lo que es la maza, en este caso sí, del acabador. La maza, para que tengáis una idea, más o menos sería 2 veces el cartel. Aproximadamente estaríamos hablando de una maza de este tamaño. Lo que os comentaba de los ritos cuando tiene que acceder, una serie de oraciones muy concretas en donde invocar a la familia, invocar a la Virgen María, e incluso la posibilidad,
Aquí os hablaré de un par de casos más, incluso de la posibilidad de bendecir objetos. Uno de los elementos más característicos que ellos tenían, vamos acá, esto. Uno de los elementos más característicos era que cuando ellos accedían a la casa pedían 2 habitaciones, una para colocar todos sus utensilios y otra donde estaba la persona agonizante. Si te piden una habitación para colocar todos sus utensilios es porque ellos iban de incógnito. Al acabador no se le conocía, tenía que llevar con el rostro siempre lo más tapado posible. La única persona que le iba a ver la cara era la persona que estaba a punto de fallecer. Esa era la única persona. Y mientras él estaba colocando todos los utensilios en esa habitación, que posteriormente empezaría a bendecirlos uno a uno, mientras los bendecía se los iba colocando, en la habitación contigua, donde estaba la persona, donde estaba el enfermo, sus familiares le habían quitado todo rastro de ropa, solamente le habían dejado una sábana a modo de mortaja. Habían quitado todos los objetos metálicos, absolutamente todos los objetos de hierro que hubiese en lo que es la habitación. Esto también es muy interesante porque hay una tradición, por lo menos en esta zona, donde muchas veces se habla de que el hierro ahuyenta a los malos espíritus. Por lo tanto, no queremos ahuyentar a ningún espíritu, queremos que vengan, así que limpiamos la habitación de hierro. En los siglos XVI, XVII y XVIII se colocaba un ladrillo en lugar de una bolsa de tierra, como antes os comentaba, un ladrillo en los pies, que ahora os explicaré para qué es el ladrillo. Y una vez hecho eso, se avisaba al acabador que estaba rezando en la otra habitación para protegerse a sí mismo, a entrar en la sala donde iba a producirse la muerte. Cuando eso sucede, el acabador obliga a la familia a irse fuera de casa, se encierra y por una última vez, si además es sanador, intenta sanar a esa persona. En el caso de que no lo consiguiese, lo que hace es preparar una pequeñita bebida en base a cornezuelo de centeno, belladona, mandrágora o cicuta. Nunca una dosis mortal, simplemente una dosis para adormecer a esa persona. Y a continuación comienza las 2 oraciones, primero para los familiares de la persona, segundo para la Virgen María, que acoge en su seno a el alma que está a punto de salir hacia su encuentro. Hecho eso, una última oración, purificaba con incienso y aceite de romero lo que es la habitación y le daba a beber ese ungüento, ese frasquito, esa bebida que acababa de preparar a la criatura, a la persona agonizante. Esperaba unos instantes a que el efecto de la droga hiciese el mayor efecto posible y ladeaba de un costado el cuerpo, descubría la nuca e, insisto, de un golpe certero acababa con la vida de esa persona. Lo volvía a poner de boca arriba y le colocaba, en este caso, de nuevo, el ladrillo que había quitado para ladear el cuerpo. Lo del ladrillo, que luego pasa como una especie de bolsa de tierra, se decía que para anclar el cuerpo a nuestro mundo, el cuerpo a la tierra, con la idea de que si el cuerpo está totalmente anclado, como clavado en la tierra, el alma saldría mucho más sencillo, de una forma mucho más fácil hacia el más allá. Salvando las distancias, pero en aquellas zonas, de ahí viene la expresión estar con los pies en la tierra, por ejemplo. Y en este sentido, una vez que sucedía esto, la acabadora, el acabador, salía de la habitación, salía de la casa
y avisaba a la familia de que ha dejado de sufrir esa persona y que ya se ha ido. En la zona del Reino de Murcia acababan con esa maza. En la zona del Levante también. Incluso, bueno, aquí os dejo un par de oraciones, ahora vuelvo hacia ellas. Incluso en la zona del arco mediterráneo, que es donde más se han localizado los acabadores, también llegaban a realizarlo con ese martillo. Hay una zona, en la zona de Ourense, en la zona de Galicia, donde los acabadores no usaban tanto ese instrumento, sino directamente un trabuco, una escopeta. O sea, la familia sabía que habían acabado el trabajo cuando desde fuera de la casa se escuchaba el pistoletazo y de repente se hacía el silencio más absoluto. Oraciones pues como la que tenéis aquí. Virgen Santa, Madre del Señor, te devuelvo a este niño, acógelo en tu corazón. Y la oración a los antepasados, que los antiguos romanos llamarían dioses manes, sería así: seres que estáis en la luz y en la oscuridad, antepasados de esta criatura, venid a acogerla como uno más. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.